El segundo monstruo se le dio poder de dar vida a la imagen de la primera bestia, que hablara, que matara a todos los que lo hacen. Además se hizo que todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiera una marca en la mano derecha o en la frente. Y nadie podía, muy importante este detalle, versículo 17, nadie podía comprar ni vender si no tenía la marca de la bestia. Es muy interesante. ¿Sabe por qué? Porque este es el contexto de la época en que se escribe el Apocalipsis. Nadie podía comprar ni vender. Claro, porque si tú no rendías culto al emperador, no podías vender, no tenías derechos, se te quitaba la capacidad económica, se te marginaba. Y entonces, claro, ahí viene la explicación. Es decir, nadie podía comprar ni vender si no adoraba al monstruo. ¿Quién es este segundo monstruo que dice que hablaba y hacía que todos adoraran a la bestia? Sencillamente el sacerdote del culto imperial. Todos los sacerdotes que rendían culto al emperador en el templo imperial eran lo que significa este segundo monstruo. Ahí se verá la sabiduría, el que entiende y calcule el número del monstruo o de la bestia, que es un número de hombre, es el número 666. Entonces, este número 666, el número 6, si el número 7 representa o significa la totalidad o la plenitud, el número 6 es lo contrario al 7, es la imperfección. No llega a ser 7. Entonces, el número 6 es la imperfección. Y bueno, si ustedes siguen nuestros microprogramas, teníamos nosotros el comentario que hacía el rabino Guillermo y decía que el tema de los números y su significado mágico, ¿no? Teológico en este caso, ¿no? Su significado, digamos, dentro de todo lo que es la cábala, ¿no? Que en el ambiente judío se desarrolla esta mística llamada de la cábala. El significado de los números no solamente lo encontramos en las tradiciones hebreas, en la literatura, podemos decir, hebrea, sino que ya existe este tema de los números en otros ambientes religiosos contemporáneos al nacimiento de Israel. Pero en fin, ahora nos toca ver esta cifra que les digo que al ser 666, 3 veces 6, si el número 6 es imperfección, cuando este número se duplica o triplica, el valor que tiene, el significado que tiene, también se hace más fuerte. O sea, significa que es imperfecto de manera grande, es decir, es imperfecto al 100%. ¿De acuerdo? Entonces, esto es lo que significa repetir 3 veces 6. El 3 significa permanencia y acá está mencionando el Apocalipsis que el nombre es 666. Entonces acá tenemos que entender que las letras hebreas, las letras griegas, tenían su equivalencia en números. Todo lo que está detrás de este 666 es un nombre que al no poner las letras, se pone la suma de sus letras. La A, la B, la M, la N, etcétera, tienen un valor numérico. Entonces no va a poner el nombre, porque recordemos lo que hemos dicho, el Apocalipsis es una literatura que se da en un ambiente de persecución. Entonces no puedes poner el nombre directamente, pones su equivalencia en números, es decir, la suma de todas sus letras de este nombre o del título al cual te estás refiriendo viene a ser 666. Ahora, en la historia, los nombres, por ejemplo, de algunos santos, algunos emperadores, algunos gobernantes, si los ponemos en letras griegas o letras hebreas o letras latinas, si sumamos de repente, habrá muchos que den esta cifra, 666. Por tanto, no tenemos que pensar
en, digamos, individuos de hoy, sino tenemos que preguntarnos a quién se dirigía Juan en este contexto del Génesis. O sea, ¿a quién iba dirigida, contra quién se dirigía Juan al hablar de la bestia? Entonces, la bestia es el 666. Ahora, esa bestia, ¿no?, que está en el libro del Apocalipsis, ¿qué nombre tiene? Que suman 666. Pero recordemos, es alguien de la época de Juan, no es alguien de hoy, no es alguien de la Edad Media, tampoco es alguien de la edad contemporánea, ni del siglo pasado, es alguien del tiempo de Juan, cuyo nombre suma, ¿no?, sumando todas las letras, porque he dicho que cada letra tiene valor numérico, ¿no? Entonces, la B, por ejemplo, la B vale 2. En fin, entonces, sumando es 666. Ahora, nosotros entendemos que en la época en que se escribió el Apocalipsis, el emperador era Domiciano. Ahora, Domiciano, como le dije en el programa anterior, se le llamaba Nerón resucitado. Entonces, Nerón resucitado, en latín, al pasar a su equivalencia en números, sumándolo, el título de Nerón resucitado da 666. Igual también en hebreo, Nerón César también da 666. Entonces, ubicándonos en la época de Juan en que se escribió el Apocalipsis, no el día de hoy, ubicando los títulos que se le daba al emperador de aquel entonces, podemos pasar a su suma en números y nos dará 666. Con esto tenemos resuelto de que Juan está hablando de su contexto y de alguien muy puntual, el emperador, cuyo título era Nerón resucitado, Nerón César, y entonces la sumatoria de estas letras era, dan la equivalencia numérica del 666. 666 ha buscado justamente esta equivalencia para señalar que es totalmente imperfecto, al 100%. Entonces, te lo dice en números. Esto también se ha encontrado, por ejemplo, que en algunas tumbas, en lugar de poner el nombre de quien estaba enterrada, pues se ponía sencillamente la cifra de su nombre, ¿no? Aquí está enterrada la 568. Entonces, claro, es el nombre, pero sumando la equivalencia de lo que daba en números su nombre. Entonces, la sumatoria de eso te da una cifra y muchas veces se dice la cifra, no se dice el nombre. Por lo tanto, no tenemos que pensar entonces en alguien concreto el día de hoy, sino pensar que esta es una protesta que hace Juan contra los títulos que se le dan al emperador, que son imperfectos, que son impuros, que son blasfemia para Dios nuestro Señor, quien merece la gloria.